tardes, sean todos bienvenidos. Les invito a alabar a Dios junto conmigo. Por ti es mi clamor y sin ningún temor en ti puedo confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Te adoramos, Señor. Nos entregamos a ti. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero ser
pasos delicados, Él me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Mis hermanos y amigos de Iglesia del Nazareno, Villa Los Arcos, una vez más bienvenidos. Esta es noche de estudio bíblico. Hoy miércoles, como todos los días entre semana, es decir, en miércoles, tenemos nuestra transmisión ahora en línea para compartir una palabra, un estudio bíblico. Y quiero también invitarles, así como lo hicimos el domingo, a tener su Biblia en mano. Creo que podemos tener la palabra de Dios abierta. Le recomiendo que tome el libro, la Biblia. Si no lo tiene al alcance, pues le diré: encienda su Biblia, tome su celular y en su aplicación abra su Biblia, porque juntos vamos a estudiar la palabra de Dios. Hoy le he titulado al tema El pastor y sus ovejas. Hoy vamos a hablar acerca de la relación y comunión que debe existir entre pastor y ovejas, ovejas y pastor. Desde la antigüedad es hermoso estudiar y ver cómo se comportaban no solo las ovejas, también los pastores. En el tiempo de Jesús era tanto el amor de los pastores que dormían en el mismo redil de las ovejas. Se cree en los estudios y en las costumbres allá en Israel, en territorio de Israel, que los pastores entraban de noche y dormían con las ovejas, lo cual indicaba una relación muy estrecha entre pastor y ovejas, tanto que el pastor le ponía nombre a cada una de sus ovejas y las llamaba por nombre. Así fuese un rebaño de 100 ovejas, el pastor las conocía por nombre y las llamaba por nombre. Es interesante ver cómo el Señor Jesucristo, allá en el Evangelio de San Juan, nos habla de algunas parábolas, la parábola del redil, y acerca de él mismo interpreta la parábola y nos deja enseñanzas maravillosas que tienen que ser de ayuda y de bendición para nosotros el día de hoy. En esta parábola, en San Juan capítulo 10, la mitad de todo este capítulo nos enseña el Señor Jesucristo esa relación que debe haber entre pastor y ovejas, ovejas y pastor. Y es curioso ver que en este relato aparecen por lo menos 7 personajes. Y quiero ir, por eso les dije que tengan su Biblia a la mano, quiero ir leyendo con todos ustedes versículo por versículo y que vayamos descubriendo a estos personajes y las características de estos personajes. Esto solamente nos servirá de estudio para que al final de poder ir viendo y estudiando a estos personajes y sus características podamos nutrirnos de 4 enseñanzas y aplicaciones maravillosas que tenemos nosotros que hacer. Así que comenzamos y
La primera persona, el primer personaje que encontramos en este relato, en esta parábola, es el pastor. Veamos el versículo 2, versículo 3 y 4 y versículo 14. Mire cómo dice el versículo 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Continúa diciendo el verso 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Dice, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Lo que les decía hace un momento, que el pastor le ponía nombre, conocía a sus ovejas por nombre. Verso 4 dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Note usted, un pastor de ovejas no va detrás de todo el rebaño de chivos o de todo el rebaño de vacas, no los va arreando. Es diferente con las ovejas. Dice la Biblia en el verso 4 que él va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Verso 14 ahora. Mire cómo dice el verso 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Wow, qué maravillosa palabra. Y veamos al pastor, sus características. En primer lugar, dice la Biblia que entra por la puerta. El que es el pastor no entra por otra parte más que por la puerta. Estas son algunas características del pastor. El pastor, dice en los versículos que leímos, conoce a sus ovejas y las llama por nombre, no por apodo, no por alguna marca que le hayan hecho desde pequeño. El pastor conoce y las llama, dice la Biblia, por nombre. Otra característica del pastor es que las saca, dice, las saca y va delante de ellas. Como les dije, no las va correteando, él va adelante y las ovejas siguen al pastor porque conocen la voz del pastor. También en estos versículos la Biblia dice que el pastor da su vida por las ovejas. Allá no lo leímos, pero en el versículo 11 al 15, quiero leerlo, dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mire esta característica tan maravillosa del pastor. Otra característica lo encontramos también en el verso 16. Trae otras ovejas que no son del redil. Mire este pastor maravilloso. Dice el verso 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Qué maravilloso es escuchar noticias en esta contingencia en el que no podemos reunirnos en la casa de Dios, en el templo, pero la iglesia está reunida en las casas y se está predicando el evangelio como nunca antes a través de las redes sociales. Se cree que miles y miles de personas han aceptado a Cristo como su Salvador en este tiempo, porque la palabra de Dios se está predicando y porque Cristo dice que debe de traer las otras ovejas que no son de este redil, las va a traer para que estén dentro del redil. Y bueno, maravillosas características del pastor. Aparecen 6 personajes más. Y el segundo personaje que aparece en esta historia o en esta parábola son las ovejas. Versículo 3 de San Juan 10 dice, a este abre el portero y luego dice, y las ovejas oyen su voz. Maravilloso. Una característica de las ovejas es que oyen bien la voz del pastor. Versículo 4 dice que conocen la voz del pastor y lo siguen. Mire, aquí hay varias cosas. Primero, oyen la voz del pastor, pero no solo la oyen, sino conocen la voz del pastor. Saben distinguir cuál es la voz del pastor y a ese siguen. No siguen a otro pastor,
siguen al verdadero pastor, aquel que convive con ellas, aquel que les protege, aquel que los guarda, aquel que está dispuesto a dar la vida por ellas. También dice la Biblia que no siguen al extraño y huyen de él. Versículo 5. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Wow. Si usted es una oveja del Señor y del redil del Señor, le recuerdo esta característica. Usted debe de tener esta característica. Usted no va a seguir a un extraño. Usted va a huir de un extraño. ¿Por qué? Porque usted no va a conocer la voz de un extraño. Usted solamente conoce la voz del pastor, la voz de su pastor. La Biblia dice que conocen a su pastor. No solo conocen la voz de su pastor, pero conocen también a su pastor. Verso 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, dice, y las mías me conocen. ¿Se da cuenta? Cuando hablamos de este conocer, estamos hablando, el original se refiere a que tiene comunión, tiene intimidad con el pastor. Esta oveja o las ovejas no solo conocen la voz del pastor, pero conocen al pastor. Tienen una relación, tienen una comunión con el pastor. También la Biblia dice que pertenecen a su rebaño. Las ovejas pertenecen a su rebaño. Verso 16, mire cómo dice la palabra de Dios: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, dice, y habrá un rebaño y habrá un pastor. Así que las ovejas entendemos que tenemos pertenencia, pertenecemos a un rebaño y tenemos identidad, porque conocemos no solo la voz de nuestro pastor, pero también conocemos de corazón a nuestro pastor. Estas son las características del pastor, las características de las ovejas. Pero hay otros personajes. Otro personaje que aparece aquí en la parábola, en el relato de Jesús, es el portero. Leamos en el versículo 3, como dice la palabra de Dios: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llaman por nombre y las saca. Aparece aquí otro personaje que es el portero. ¿Qué hace el portero? Por supuesto, el portero cuida la puerta. El portero también no va a permitir que entre cualquier extraño. El portero vigila las ovejas dentro del redil. Son las funciones del portero. El portero abre la puerta al pastor y también abre la puerta a las ovejas. No se lo va a abrir a otro personaje, no se lo va a abrir a otras personas que puedan hacer daño a las ovejas. Otro personaje que aparece es el extraño. Versículo 5, leamos. Mas al extraño, dice, no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. También aquí nos damos cuenta de algunas características implícitas en el texto del extraño. El extraño, por supuesto, es un desconocido. El extraño es una persona desconfiable. El extraño es temible. Mire que incluso como seres humanos, cuando nosotros no conocemos a alguien y es alguien extraño, hay cierto temor en nosotros, porque es considerado como alguien desconocido, como alguien desconfiable. No podemos confiar de buenas a primeras y es temible.
Este personaje también es mencionado en esta parábola. También encontramos otro personaje, y este es un personaje malo, este es un personaje funesto, y es el ladrón. Versículo 1: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y es salteador. Wow. Miren las características del ladrón y usted las debe de identificar. No entra por la puerta, quiere saltar por otra parte. El ladrón nunca va a entrar por la puerta. Y escúcheme bien lo que le voy a decir. Hay ladrones también que no van a salir por la puerta, entran por otra parte y por esa misma parte buscan salir. Dice la Biblia en el verso 10, que es un versículo clave, el ladrón dice no viene sino para hurtar, matar y destruir. Otra característica: el ladrón roba, el ladrón mata, el ladrón destruye. ¿Cuántas características del ladrón? No entra por la puerta, sube por otra parte, roba, mata, destruye y es un salteador. Sigamos conociendo a los personajes de este relato del maestro de Galilea, del maestro de maestros, Jesús. Veamos ahora otro personaje que aparece, es el asalariado. Y vamos a leer algunos versículos. Versículo 12 dice: mas el asalariado, y que no es pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Wow, muy claro. El asalariado es aquel que deja las ovejas, que abandona las ovejas, es aquel que huye cuando hay peligro. Al asalariado no le importan las ovejas porque es asalariado. A él le importa el dinero, a él le importa el pago. O sea, no le importa las almas, no le importa sus ovejas, no le importa la salud de las ovejas, le importa el dinero. Por eso se le conoce como el asalariado. En otras palabras, es interesado. Si ustedes recuerdan, hace unas semanas compartí una carta de aquel gran reformador Martín Lutero, cuando se dio la peste bubónica ya en 1520 aproximadamente. Y en una de sus posturas él decía que los pastores deben de permanecer en el lugar cuando haya una peste, una situación así, porque la gente va a necesitar, porque el pastor debe de estar para guiar, para ayudar, para cuidar el rebaño de Dios. Pero amados, cuando aparece el asalariado, al asalariado no le importa, y en situaciones de este tipo huyen. Ese es el asalariado. Aparece otro personaje funesto también, que es el lobo. Versículo 12 dice la palabra de Dios: mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Miren las características del lobo. El lobo arrebata las ovejas, dice la Biblia. El lobo dispersa las ovejas. El lobo es el que hace daño a las ovejas. Miren, amados, tenemos que diferenciar entre ladrón y lobo. Creo que el lobo caracteriza al enemigo número uno de nuestras almas, a Satanás. El ladrón puede ser otras cosas que tratan de robar, de hurtar y de matar. El ladrón podría ser la misma religiosidad. El ladrón pueden ser las falsas doctrinas. Muchas cosas pueden simbolizar el ladrón que viene, que trata de robar, hurtar y destruir y matar.
Pero el lobo, dice la Escritura, arrebata a las ovejas. El lobo dispersa a las ovejas. El lobo es el que está dispuesto a hacer daño a las ovejas. Mire cuántos personajes aparecieron aquí en esta hermosa parábola del maestro. Son 7. Ya vimos cada una de sus características: el pastor, las ovejas, el portero, el extraño, el ladrón, el asalariado y el lobo. El Señor Jesucristo no solo da la parábola, pero a partir del versículo 7 en adelante, da la interpretación de esta parábola, presentándose él mismo como el pastor de las ovejas. Así es, amados hermanos. Y en esta tarde de estudio, yo quiero compartirles 4 cosas que debemos hacer los cristianos, porque me incluyo yo. Como hijo de Dios, como cristianos, somos ovejas del redil de Dios. Somos ovejas, somos rebaño del pastor que es Cristo Jesús. No confunda usted. El pastor es Cristo Jesús, y ahorita vamos a ir explicando un poquito más esto y lo puede usted entender. ¿Qué debo hacer para cuidar mi comunión, mi relación con el pastor que es Cristo? Si algo ha descuidado el rebaño de Dios en este tiempo, amados míos, es su comunión y su relación con su pastor. Y no me refiero al pastor terrenal, al pastor humano. Incluyo al pastor humano como una oveja del rebaño del Señor. Pero si algo ha descuidado el rebaño de Dios, la iglesia de Cristo, es su relación con el buen pastor. Este tiempo de estar en casa, de quedarnos en casa, nos ha estado enseñando prioridades. Nos ha estado enseñando que si algo tenemos que hacer es conocer más a nuestro pastor y tener esa relación estrecha, esa comunión con nuestro pastor que es Cristo Jesús. ¿Y qué debo hacer entonces para cultivar mi relación, mi comunión con el pastor? Quiero darles 4 enseñanzas en esta ocasión. Número 1, si quiero cultivar mi comunión con el pastor, con Cristo Jesús, primero debo estar atento a la voz del pastor. Debemos estar atentos más que nunca a la voz del pastor. Les voy a leer un texto que conmovió mi corazón. Y antes de leer este texto, déjeme explicar cómo funciona esto. Nuestro pastor es Cristo. Pero déjeme decirle, mi querido hermano, que Dios ha instituido un rebaño que es la iglesia de Cristo y ha llamado pastores. Hoy en día se ha criticado tal vez como a nadie más al pastor. Y el pastor, muchos de los pastores, si usted se da cuenta, nos hemos quedado callados porque amamos primeramente a nuestro pastor que es Cristo, y amamos a las ovejas del Señor, a las ovejas del pastor que es Cristo. Y a veces cuando el pastor es motivo de crítica, de burla, nos quedamos callados. Nadie escapa ante las críticas hoy en día. Siempre vamos a tener luchas, siempre vamos a tener dificultades. Se critica a los maestros, se critica a los líderes gubernamentales, se critica, ¿a quién no se critica? Se critica a los doctores, se critica a los médicos, se critica a los psicólogos, a los profesionistas, se critica a todo mundo. Pues el pastor no se escapa. Somos criticados. Y a veces hasta somos ninguneados.
porque todos pueden merecer por su vocación, pueden merecer un fruto de su trabajo, pero el pastor no. El pastor no, como que es rechazado por la sociedad. Pero leyendo la palabra de Dios, yo he entendido que nuestro verdadero pastor es Cristo Jesús. Y que nosotros, me incluyo yo porque yo soy pastor, y el ser pastor es un trabajo a mucha honra. Y yo le doy gracias a Dios por los pastores que estudiamos. Yo estuve 5 años haciendo una licenciatura y no vine aquí a defender mi ministerio, pero somos personas que hemos pagado un precio para cuidar el rebaño de Dios, que nos hemos preparado de muchas maneras, en oración, en estudio, en ayunos, y que hemos dejado muchas cosas que el mundo nos ofrecía para sufrir en el ministerio. Es por eso que yo entiendo que el pastor es Cristo Jesús y que nosotros como pastores somos la boca del pastor de pastores. Somos los que hemos sido llamados para alimentar al rebaño con la palabra de Dios. Y quiero leerles un pasaje maravilloso en el libro de Jeremías, Jeremías 3:15. Tal vez esto aclare muchas dudas. Mire cómo dice la palabra de Dios. Dice Dios: y les daré pastores conforme a mi propio corazón, que los guiarán con conocimiento y entendimiento. Mire, esto es palabra de Dios. Esto no es lo que yo te estoy diciendo, esto es lo que dice la Biblia. Entendemos que así como hay gente mala, hay pastores buenos y hay pastores malos, hay ovejas buenas y hay ovejas malas. De todo, hay de todo. Pero mire cómo dice la Biblia. Si tú eres una oveja sincera, hermano, si tú eres del rebaño de Cristo y tienes a tu pastor que es Cristo, mire lo que dice Dios. Dice: les daré pastores conforme a mi propio corazón, que los guiarán con conocimiento y entendimiento. Es por eso que con todo el amor de mi corazón, cuando yo le predico a toda la iglesia, cuando estamos reunidos y ahora en línea, cuando yo predique y diga una palabra que no esté en la palabra de Dios, demándenmelo. Es por eso la importancia, mis amados hermanos, de cultivar nuestra comunión con nuestro pastor que es Cristo, porque Él es el que proveerá un pastor conforme, o es el que provee pastor o pastores conforme a su corazón. Gloria a Dios, porque esto es provisión de Dios, esto es palabra de Dios. Así que escuche bien, si yo quiero mantener una comunión correcta con Dios, debo escuchar la predicación, porque Dios me está alimentando a través de la boca de un pastor que Él puso conforme a su corazón, al corazón de Dios. Número 2, ¿qué más debo hacer para cultivar mi comunión con nuestro pastor, con mi pastor que es Cristo? Debo seguir al pastor de pastores. ¿Quién es el pastor verdadero, el pastor de pastores? Cristo. La Biblia dice que Él da o dio su vida por nosotros. Él da la vida por las ovejas. Y también encontré un pasaje maravilloso en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel 34, versículo 15. Mire cómo dice, palabra de Dios: yo mismo cuidaré de mis ovejas y les daré un lugar para que se recuesten en paz, dice el Señor soberano. Wow. Esto cómo me alienta. ¿Sabe por qué? Porque llevo 54 años de estar escuchando la palabra de Dios. Y puedo decir 54 años más los meses que estuve en el vientre de mi madre. Porque aún estando en el vientre de mi madre, crecí en el vientre de mi madre con las canciones de mi madre,
con los cánticos de mi padre, con la guitarra, con la palabra de Dios. Mi padre, un pastor todavía a sus 82 años. Le doy gracias a Dios porque desde que estaba en el vientre de mi madre comencé a escuchar palabra de Dios. Y a la edad de 14 años le entregué mi corazón a Cristo Jesús y tomé la decisión personal de seguir a Cristo. Así que llevo tantos años en el Evangelio, llevo tantos años de conocer al pastor de pastores y nunca he puesto la mirada en un pastor terrenal. Al contrario, si veo a un pastor terrenal, lo abrazo, porque mi padre es pastor, porque mi abuelo fue pastor, porque yo soy tercera generación de pastor y mis hijos están sirviendo en el ministerio. Así que le tengo mucho respeto a los pastores, pero no pongo mi mirada en un pastor terrenal. Más bien sigo la enseñanza de la palabra de Dios que Dios le da a los siervos y a los pastores de Dios, pero sigo las pisadas de mi pastor. Conozco la voz de mi pastor, la voz de Cristo Jesús. Seguir al pastor de pastores, eso me estrecha con él. Hay algo más que quiero enseñar en esta hora. Y ahora vienen dos partes que son como una exhortación. Número 3, no escuchar al extraño. Si yo quiero mantener buena relación con mi pastor, no debo escuchar al extraño. Allá en el libro de los Hechos, capítulo 20, el apóstol Pablo se estaba despidiendo de muchos hermanos a quienes él les había predicado. Dice Pablo, como una figura metafórica, por quienes había sufrido dolores de parto. Y Pablo se estaba despidiendo de la iglesia. Y antes de partir a Jerusalén, donde sería perseguido y después iba a ser llevado de tribulación en tribulación, Pablo le dice a los hermanos: ya no me van a ver más, pero antes que me vaya, mire cómo dice Hechos 20, 29 al 30. Yo sé que después de que me vaya, dice Pablo, algunos hombres entrarán en su grupo y como lobos salvajes tratarán de destruir el rebaño. Incluso surgirán algunos de entre ustedes enseñando mentiras y tratando de desviar a los seguidores del Señor para que los sigan. Wow. ¿Qué pastor era el apóstol Pablo? ¿Y cómo advierte a los cristianos, a las ovejas, a sus ovejas? Y les dice: yo me voy a ir, pero yo sé que después de que me vaya, algunos van a entrar en el grupo como lobos y van a querer destruirles. Incluso de los que les estaban escuchando, dice que algunos iban a surgir de allí para tratar de hacer sus grupos. Amigos, esto es lo que está sucediendo, lo que ha estado sucediendo todos estos años. Surgen doctrinas falsas, falsos maestros, falsos profetas, falsas enseñanzas. Y amados, cuántas cosas. Yo no soy mucho de estar tirando negativamente, pero es una realidad en la que estamos viviendo hoy en día. Cuántas cosas están sucediendo hoy en día y la gente está siendo engañada. Cuánta gente cambia de iglesia en iglesia solo porque por allá les profetizaron algo y después de que ya no les convino, les profetizaron en otra parte y se van y andan como de pájaro, como pájaro de flor en flor. Si nosotros queremos crecer en nuestra comunión y nuestra relación con Cristo, no debemos escuchar al extraño. No escuches al extraño. Si tú estás establecido y Dios te sembró, te puso en una iglesia con una doctrina de la palabra de Dios, permanece ahí, hermano.
querido hermano y amigo, permanece en la sana doctrina de la palabra de Dios. No andes buscando otras cosas, otras enseñanzas. Sigue la doctrina del Evangelio. Sigue la palabra de Dios. No sigas pensamientos y doctrinas de hombres, porque hoy en día se levantarán muchos engañadores. Dice, eso advierte la palabra de Dios. Esos son los lobos rapaces que se levantan hoy en día y que están engañando a muchos. Tantas falsas doctrinas, extremas doctrinas que hay hoy en día. Tengamos cuidado. No escuches al extraño. Número 4. Hay otra advertencia, otra enseñanza que la palabra de Dios nos da. Si tú quieres ahondar más, quieres seguir en mejor comunión con Dios, debes huir del ladrón. Juan 10:10, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo vine, dice Cristo, para que la gente tenga vida y la tenga en abundancia. Tenemos que aprender a identificar los ladrones. Podríamos hacer varios temas de esto. Hay tantos ladrones que quieren robar, que quieren destruir, que quieren matar a las ovejas. Pero dice la Biblia que debemos huir de ellos. Amados míos, la palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios nos enseña todas estas cosas para que podamos nosotros tener la mejor comunión y relación con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a recapitular y enseguida quiero hacer una oración con todos ustedes. ¿Cómo debemos cuidar nuestra relación y nuestra comunión con Cristo, con nuestro pastor? Debemos estar atentos a la voz del pastor. Dios ha puesto pastores conforme a su corazón, dice la palabra de Dios. Número 2, debemos seguir al pastor de pastores, no al hombre, sino a Cristo Jesús. Número 3, no escuches al extraño. Y número 4, huye del ladrón, porque el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Mi deseo y mi oración es que en este tiempo en el que estamos viviendo seas guardado. Dice la palabra de Dios en uno de los textos que leímos en el libro de Ezequiel. Dice la palabra de Dios que Él nos pondrá en un lugar donde hay paz. Precioso. Quisiera volver a leerlo, Ezequiel 34:15. Dice el pastor Cristo, dice Dios, yo mismo cuidaré de mis ovejas y les daré un lugar para que se recuesten en paz, dice el Señor soberano. Hermano, cuando en tu iglesia tú encuentras pastos verdes, cuando en la iglesia tú encuentras un lugar de descanso en vez de un lugar de contienda, escuche lo que le estoy diciendo. Es porque Dios le está apacentando y le está dando un lugar donde apacentarse, donde descansar tranquilamente. Amado hermano, amada hermana, valore su iglesia. Creo que hoy es el día en el que valoramos mucho nuestra congregación. Yo te invito a valorar tu iglesia, a valorar a tu amado pastor. Mis amados pastores que me escuchan en este momento, pastores sinceros, honestos, pastores verdaderamente llamados por Dios. Cuidemos de las ovejas de Dios y descansemos también nosotros en el Señor, porque Él es nuestro pastor. Jesucristo es el pastor de pastores. Y seamos esa iglesia y ese rebaño
que Dios va a levantar, que Dios, por su amor y su misericordia, viene a llevar a las nubes para estar con Él. Gracias a Dios por esta palabra. Espero que en este tiempo y que Dios nos dé oportunidad, si Dios nos da oportunidad de salir de esta crisis, tú puedas mantener esa llama ardiendo, ese fuego ardiente, y puedas mantener la mejor comunión, una relación estrecha con el pastor de pastores, que es Cristo Jesús. Permítame orar en esta hora. Tengo mucha necesidad de orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias por la palabra de esta noche. Padre, bendice a toda la iglesia, a todas tus ovejas que hoy están escuchando esta palabra. Señor, queremos seguirte a ti, no seguir al hombre. Ayúdanos y danos también entendimiento y discernimiento, y estar atentos para escuchar tu voz y para caminar a la luz de tu conocimiento, de tu palabra y de tu dirección, Padre. Mi amado Jesús, mi amado pastor, gracias por dar tu vida por mí. Gracias porque me conoces por nombre. Gracias, Señor, por haberme llamado, por haberme salvado. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia, porque nos das alimento, porque nos das descanso, porque nos das protección como nuestro pastor. Te amamos, Señor. Te bendecimos, mi Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra. En tu dulce nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Así como estamos, vamos a honrar al pastor de pastores, a Dios. Dice la Biblia que cuando lleguemos allá al cielo, Dios nos va a conocer. ¿Y sabe cómo nos va a conocer? Porque nos parecemos a Cristo. Y nos va a decir: bien, buen siervo fiel, ven. Y va a decir el Señor: por cuanto estuve en la cárcel y me visitaste, estuve enfermo y viniste a mí. Y dirá muchas cosas el Señor, y luego nosotros le vamos a preguntar: ¿y cuándo te vimos en la cárcel? Y Jesús contestará: por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí lo hiciste. Así que es por esta razón que cuando ofrendamos y podemos llevar la obra de Dios adelante y poder compartir ahora en este tiempo con el que necesita, amados, estamos compartiendo el carácter de Cristo, el amor de Cristo con aquellos que no tienen o que tienen necesidad. Gracias a Dios porque hemos estado compartiendo. Si tú no tienes, estamos para servirte, podemos compartirte. Y si Dios te ha bendecido, tú puedes dar y puedes compartir. Así que vamos a orar en esta hora para que Dios bendiga tus finanzas, para que Dios siga proveyendo. Ahí en un sobre tú puedes depositar humildemente tu ofrenda o con generosidad, como Dios ponga en tu corazón, y vamos a ofrendar en esta noche. Padre, bendice al que con gozo da en esta ocasión. Señor, aquel que tú has puesto en su corazón compartir, bendice, Señor, bendícelo. Y al que no tiene, bendícelo, Señor, a través de la iglesia, que podamos compartirles de lo mucho que tú nos das, o de lo poco, de lo mucho que nos das, podamos compartir de tu bendición, Señor. Consagramos los diezmos y las ofrendas y te damos gracias por tu provisión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amigos y hermanos.